El Viernes Santo es común que los satanistas hagan misas negras, ¿cierto? O sea, el día que no se celebra misa, ellos hacen una y hacen una al demonio, ¿verdad? Y por eso también muchos brujos oscuros utilizan la energía del Viernes Santo, que es muy sagrada, pero la voltean. O sea, sí es posible, incluso en los símbolos sagrados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es común que una persona, a mí me dejaban en una época medallas de San Benito quemadas en la puerta, que si la medalla de San Benito es sagrada, porque puede ser malo, porque voltean su significado y la conjuran para algo malo. Hacen lo mismo el Viernes Santo, entonces tiene una energía especial, tanto para el bien, que es un día de liberación, incluso yo hago el Viernes Santo, es una liturgia de liberación, incluso de liberación de almas. Nosotros tuvimos un fenómeno paranormal hace 2 años, donde en la liturgia de la cruz, por el parlante de la capilla, una voz pidió ayuda a Dios, dijo, Dios, ayúdame, y no había ninguna manera de que se filtrara otra voz porque estaba conectada a mi micrófono. No hay otra manera de que otra voz se conectara y dijera eso. Ese es un ejemplo, y yo les mostraba después a la gente eso. Eso es un ejemplo de cómo el Viernes Santo tiene una energía de liberación, pero hablando ya de este tema, se puede usar al contrario para generar un montón de cosas malas. Entonces, sí es un día de lucha espiritual, llamémoslo así. Zona Paranormal. Historias de terror. Mitos, leyendas y aterradoras historias paranormales alrededor de la Semana Santa. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienique.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zona Paranormal, este lugar donde develaremos también esas respuestas, aquellas preguntas que a veces son tan difíciles de contestar en todo este ámbito paranormal. Y hoy vamos a tratar un tema debido a que se acerca la Semana Santa. Estamos ya a pocos días de lo que es la Semana Mayor, una época para reflexionar, que también nos llama muchísimo la atención en torno a lo que es la pasión de Cristo, a todo lo que tiene alrededor, pero también tiene muchas connotaciones paranormales, mitos, leyendas y bueno, otras cosas que vamos a descubrir. Con base a lo que nos diga nuestro invitado el día de hoy, el obispo Cristian Piedrahita, es sacerdote, también experto en investigación paranormal, experto en exorcismos y bueno, un amigo de la casa aquí de Zona Paranormal. Obispo, bienvenido a quienique.com. Bueno, hola David, gracias por la invitación, sí, me siento aquí en casa y pues con todo el gusto de hablar de este tema tan importante. Bueno, padre, pues se viene la Semana Santa, siempre hemos escuchado alrededor de mitos, leyendas, de cosas por ahí que como muy restrictivas, también como metiéndole un poco el terror a lo que es la Semana Mayor. Yo recuerdo cuando niño que, bueno, decían que no hay que bañarse el Jueves Santo porque se puede convertir en pez, bueno, no hay que comer carne el Viernes Santo, en fin, una serie de transfiguraciones, de mitos también al lado de esto. Y bueno, obispo, ¿por qué a qué se debe de pronto tener estos mitos y leyendas y estas creencias que de pronto durante años nos los han ido forjando, especialmente los mayores? Bueno, digamos que la Semana Santa es un tiempo muy interesante porque es un tiempo donde la fe cristiana en general celebra los misterios más grandes, ¿cierto? Después de la encarnación, la fe cristiana se fundamenta en la pasión de Cristo y la resurrección. Pablo decía, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y es la base de la fe cristiana. Por lo tanto, esta semana tiene todos los misterios sagrados y energéticos de lo que representa a Cristo como liberador y salvador. Eso, además, metido en una cultura hispánica, sobre todo porque si vemos en otros países, la Semana Santa no tiene lo mismo que pasa aquí, ¿cierto? Entonces, la Semana Santa empieza a tener unas connotaciones muy restrictivas, sobre todo en España, y eso es el cristianismo que llegó pues, a América, a Latinoamérica, y por lo tanto heredamos lo mismo. La Semana Santa, como viene en un tiempo que se llama la Cuaresma, ¿cierto? Son aproximadamente 40 días antes, donde el pueblo de Dios se va preparando para celebrar la resurrección, la pasión y resurrección, empieza a generar algo que se llama las penitencias, ¿sí? Una penitencia son como algunas, digamos, connotaciones de esfuerzo físico, mental, para centrarnos más en el espíritu. Y de ahí viene, por ejemplo, lo que no se come carne los viernes, especialmente el Viernes Santo. Incluso el Viernes Santo se debe hacer ayuno, eso ya no se observa
pero incluso el Viernes Santo es cuando a veces más se come. Pero digamos que la connotación religiosa es que todos los viernes se hace una penitencia que es no comer carne. Digamos que acá se convirtió entonces que comiéramos pescado. Digamos que en los pueblos de Palestina y en los pueblos mediterráneos, pues comer pescado no era tan costoso en esas regiones. Entonces incluso era costoso comer carne roja y por lo tanto era como un sacrificio para que ese dinero que se gastaba en la carne roja se le diera a los pobres y el pueblo comiera o no nada de carne o pescado que estaba más asequible. Porque Entonces, aquí se tiene digamos como esa connotación del pescado, que era porque es un animal que no tiene como ese contacto directo en su reproducción, en su copulación, entonces ahí también como que lo muestran de esa forma. claro, eso después lo transformaron así porque, digamos, el original del pescado no es por eso, es porque es un alimento más puro, ¿cierto? El pueblo judío, que es donde viene el cristianismo, ve el pescado como uno de los alimentos más puros y por lo tanto comerlo es saludable físicamente y pues nos ayuda a estar en una pureza física mejor para Dios. Esperemos que el judaísmo tiene muchas cosas de pureza. Cuando ya se le meten cosas sexuales, pues eso ya pasa en España, porque el original no es. Pues en España empiezan a tener connotaciones penitenciales. Entonces se restringe la carne roja que es costosa y se come pescado, pero además porque ayuda a purificar el cuerpo porque no tiene esa connotación precisamente material y es un alimento entre comillas más espiritual. Entonces ya se vuelve una tradición donde el Viernes Santo se come pescado. Entonces se volvió tradición, más el sentido original no está. Igual también esas restricciones de no bañarse, es no bañarse el Viernes Santo, ¿no? El Viernes Santo, como era la crucifixión y muerte, entonces incluso no se podía poner música alta, nada de música pues bailable, la gente tenía que estar como en un luto porque Jesús moría. Entonces, si se bañan el Viernes Santo se convertían en pez y si se tienen relaciones sexuales se quedan pegados y un montón de cosas porque el Viernes Santo era precisamente el día de la muerte del Señor y todo el mundo tenía que estar como en un luto. Los niños no podían jugar, los juegos de azar eran pecado porque a Jesús se le jugaron la manta. Entonces, digamos que en estas tierras empezó a tener unas connotaciones muy interesantes que en otros pueblos no hay. Ya seguro que en otros pueblos no hay. Y si hay, es mucho menor que acá. O sea, en Latinoamérica, Hispanoamérica, en general tiene una connotación muy restrictiva y de muchas tradiciones que se volvieron parte de la cultura. Claro, padre. Bueno, yo recuerdo también haciendo un poco de memoria y hacia lo que nos atrae a este tema de esos fenómenos paranormales alrededor de los días santos. Y es que también yo siempre escuchaba en los que pues estos días se debe tener, es como ese profundo respeto, también se debe tener esa misma pasión que vivió Jesús en su crucifixión, de vivirla uno como ser humano, y dejar estos días de pronto en otras actividades y hacia lo que voy es que yo haciendo memoria, visto que en estos días santos, especialmente la gente que viaja, que hace como este tipo de actividades, generalmente se presentan tragedias. Recuerdo mucho también el accidente de Martín Elías, que fue un Viernes Santo. Recuerdo también un terremoto que pasó en Rumania durante estos días y es como esa carga, no sé si será energética, carga también de superstición, pero suceden como estas cosas en estos días. Sí, y si usted ve en tiempos importantes de la historia o de la vida suceden tragedias, ¿cierto? Por ejemplo, es común que a finales de año también pasan muchas cosas, ¿no? Entre finales y principios de año. ¿Por qué puede pasar esto? Usted lo acaba de decir, por la connotación de la creencia y la energía que nosotros emanamos. Hay que recordar que el ser humano es co-creador de realidad, ¿cierto? Eso es una de las cosas que Dios nos dio y por eso somos a imagen y semejanza de Dios. Y esa co-creación de realidad está basada en la mente y la emoción del ser humano. Cuando nosotros connotamos, digamos, energéticamente estos días en una atmósfera, eso tiene una respuesta. O sea, ¿cuánta programación hay de que el Viernes Santo, si usted toma y se va de parranda, el diablo se suelta y no sé qué más cosas? Eso energéticamente le queda a usted. Y muy probablemente se vaya de parranda, pero en el fondo tiene como esa cosita de es Viernes Santo, no puedo porque ahora incluso el Viernes Santo no se haría nada, ya sí, porque ya digamos que tenemos una sociedad mucho más secular, pero los negocios no se abrían, ¿cierto? O sea, había una restricción que aquel que la rompiera como maldito, ¿sí? Y ahí vamos a que podemos incluso generar la maldición.
Entonces es maldito aquel que vaya y se ponga a tomar, aquel que tenga relaciones sexuales, aquel que no observe el Viernes Santo, es un masón, yo no sé qué. Y toda esa energía se mete y yo creo que sí puede generar de pronto un poco más de negatividad que otros días. Aquel que restringe como la regla. Hay que entender que hay un fenómeno paranormal que se estudia mucho en parapsicología que se llaman los egregores. Un egregor es una creación colectiva, ¿sí? Entonces, todo un colectivo que tiene una creencia y un pensamiento genera un espíritu que los une, y eso se llaman los egregores, ¿cierto? Hay muchos tipos, pero los grupos humanos tenemos egregores. Por ejemplo, la Iglesia Católica, yo soy luterano, que también hay un egregor luterano, pero la Iglesia Católica tiene un egregor enorme, por ejemplo, en estas culturas más. Aquel que restringe algo que cubre el egregor, hay una respuesta. Ahí también podría haber una explicación de aquellas personas que no observan las reglas como son, el egregor puede generar una negatividad. Entonces podría ser algún resultado de estas tragedias, el egregor colectivo que castiga a aquel que se sale del pensamiento colectivo. Y en ese pensamiento colectivo también le tengo un detalle que de pronto usted va a hacer memoria y va a decir, puede ser. Y es que justamente el Viernes Santo, por ahí desde las 2 hasta las 5 de la tarde, siempre queda el cielo nublado. Últimamente yo hacía como, me ponía a pensar, oiga, sí, el Viernes Santo y llueve, genera como esta misma tristeza en el mismo cielo. Sí, claro, es una respuesta. Yo me acuerdo de niño igual, que se empezaba a oscurecer y llovía en muchas ocasiones, y si no llovía era oscuro. Vamos a ver este Viernes Santo, pero sí, es un colectivo. Yo creo que hay tanta energía y tanta creencia, igual es una creencia mundial, o sea, cuántos pueblos y cuántas iglesias, porque casi todo el cristianismo se une a celebrar lo mismo. Por eso esos días son poderosísimos. Yo le digo a mis consultantes y a mis feligreses eso, aprovechemos la Semana Santa porque tiene una energía enorme. O sea, es un colectivo energético que puede generar muchos milagros. Entonces hay una efectividad, incluso lo que usted dice, la naturaleza expresa lo que energéticamente estamos viviendo o creyendo. Obispo, esta Semana Santa puede ser como un caldo de cultivo o al contrario, para aquellos que se dedican de pronto como a esa brujería negra, a esa parte de hechicería, que buscan hacer daño o por ser días santos, puede ser todo lo contrario. Pues digamos que el mal siempre trata de burlar lo sagrado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como el pentagrama al revés, la cruz al revés, y los días santos también se usan al revés, digámoslo así, ¿verdad? Es común que los viernes santos haya misas negras. Incluso el viernes santo es el único día donde no se celebra misa. Hay una liturgia que se llama liturgia de la cruz, ¿cierto? O adoración de la cruz, le llaman algunos. Y esa liturgia no es una Eucaristía, no es una misa completa. El Viernes Santo es común que los satanistas hagan misas negras, ¿cierto? O sea, el día que no se celebra misa, ellos hacen una y hacen una al demonio, ¿verdad? Y por eso también muchos brujos oscuros utilizan la energía del Viernes Santo, que es muy sagrada, pero la voltean. O sea, sí es posible, incluso en los símbolos sagrados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es común que una persona, a mí me dejaban en una época medallas de San Benito quemadas en la puerta. Que si la medalla de San Benito es sagrada, porque puede ser malo, porque voltean su significado y la conjuran para algo malo. Hacen lo mismo el Viernes Santo, entonces tiene una energía especial, tanto para el bien, porque es un día de liberación, incluso yo hago el Viernes Santo, es una liturgia de liberación, incluso de liberación de almas. Nosotros tuvimos un fenómeno paranormal hace 2 años, donde en la liturgia de la cruz, por el parlante de la capilla, una voz pidió ayuda a Dios, dijo, Dios, ayúdame, y no había ninguna manera de que se filtrara otra voz porque estaba conectada a mi micrófono. No hay otra manera de que otra voz se conectara y dijera eso. Ese es un ejemplo, y yo les mostraba después a la gente eso. Eso es un ejemplo de cómo el Viernes Santo tiene una energía de liberación, pero hablando ya de este tema, se puede usar al contrario para generar un montón de cosas malas. Entonces, sí es un día de lucha espiritual, llamémoslo así. Me llenó de curiosidad justamente eso de las misas negras y yo sé que las personas que nos están viendo se quedaron pensando en ello. ¿Cómo de qué se trata? ¿Cuál es la connotación de estas misas negras, padre? Precisamente la misa negra se crea como una burla o como algo que contrarresta la misa normal, ¿verdad? La misa y la Eucaristía, como ahora más le llamamos, es uno de los rituales más poderosos de la cristiandad. Casi todos los grupos cristianos de origen apostólico tenemos Eucaristía. Algunas variaciones rituales, pero tenemos la misma estructura.
¿Por qué es tan poderosa una Eucaristía? Pues porque es precisamente rememorar la última cena de Jesús y escuchar la palabra en colectivo, en comunidad. La misa negra hace lo mismo, pero profanando lo que es una misa cristiana normal. Entonces tiene la misma estructura, pero pues lógicamente en vez de los nombres sagrados y las oraciones sagradas, hacen invocaciones a demonios y permiten generar, por ejemplo, en vez del pan y el vino que se convierten o hacen presencia del cuerpo y la sangre de Cristo, ellos usan, por ejemplo, semen, fluidos vaginales, usan sangre, lógicamente, usan otros elementos, hostias robadas en iglesias, ¿verdad? Entonces es común, por eso es que uno tiene mucho cuidado al dar la comunión, porque es común que se roben las hostias para profanar, entonces las queman, hacen un Y las polvo, consagradas y con ese incluso. polvo, claro, las queman, hacen un polvo, una ceniza, para que queden ceniza, y las conjuran al contrario para realizar maldiciones. ¿Por qué puede funcionar una hostia consagrada que es tan poderosa? Porque cuando se destruye, se desconsagra, por eso la queman. ¿Sí? Por eso una hostia, por ejemplo, digamos que quedara en un lugar y se va pudriendo, porque es un elemento material, se va pudriendo, se desconsagra, o sea, ya no tiene la presencia de Jesús. Entonces ellos lo que hacen es destruir la adrede, además de que primero la escupen y hacen un montón de cosas, pues la destruyen y la vuelven polvo, y ese polvo que fue sagrado y ahora fue destruido, lo consagran para hacer destrucciones, casi siempre lo hacen para brujerías de muerte. Entonces, puede coger todos los elementos sagrados, incluso los sacerdotes usan ornamentos muy similares a los cristianos para contrarrestar totalmente la misa cristiana, hacerle una profanación e invocar entes demoníacos o espíritus negativos para hacer males. Entonces, ese día hay una lucha espiritual. Por eso incluso el Viernes Santo, la penitencia, los luteranos no tenemos tan marcadas las penitencias como la Iglesia Católica, pero tenemos una penitencia que es de tipo espiritual, porque nos preparamos para un combate. Ese día exaltamos la cruz de Jesús y lo que significa para contrarrestar a los malvados, aquellos que quieren hacer daño a otros simplemente por dinero o simplemente por convicción. De pronto los días santos tienen como una connotación especial para, digamos, hacer todo lo contrario, una persona que necesite Claro. ayuda, necesita ser exorcizada, de pronto al ser estos días santos pueda ser como, llamémoslo, más útil su curación, su proceso. Sí, se podría usar. Por ejemplo, incluso la vigilia pascual, la noche del sábado santo, es la liturgia más poderosa que hay, ¿verdad? Es la liturgia más poderosa del año. No hay ningún ritual de iglesia más poderoso que la vigilia pascual. ¿Sí? Entonces es el día en que se dice que Cristo resucita durante la noche y se consagra el fuego y el agua como símbolos de resurrección. Era común en la antigüedad hacer exorcismos durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque en el sábado santo se hacen bautizos de personas catecúmenas, se llama así, o sea, personas que nunca, ya adultos, que de pronto incluso eran de otras iglesias, se reservan para ese día, o de otras connotaciones espirituales, ateos y demás, que se convierten, se consagran en bautismo durante la vigilia pascual. Y era común que durante la vigilia pascual, como el bautismo tiene exorcismo, algunas personas muy graves también se reservaran para hacerles exorcismo durante la vigilia pascual. Pero digamos que son los casos más graves, porque igual pues, un exorcismo se hace cuando se necesita, pero cuando habían casos especiales era común que se pudiera hacer, por ejemplo, una vigilia pascual, que es resurrección, y es muy efectiva. Hoy en día, pues los exorcistas no es que lo hagamos tan al pie de la vigilia pascual, pero si hay un caso especial se puede reservar. Padre, recuerda, más allá también de esa experiencia paranormal ahorita que nos contó sobre el parlante y la voz que salió ahí en justamente en la Semana Santa, pero ¿ha habido alguna otra situación peculiar y de este tipo en estos días santos? Pues digamos que personalmente no tanto, digamos que son días como de mucha conexión con lo que representan y pues digamos que paranormal, además de pues, las sensaciones energéticas, espirituales, de lo que la gente siente, bueno, digamos que hay muchos testimonios de experiencia espiritual, pero ya para notar algo paranormal con una prueba, digamos que yo siempre recuerdo hace unos años esa voz que sonó durísimo, eso incluso está en YouTube, porque yo transmito mis ceremonias y quedó ahí grabado, ¿cierto? Ahí está, cuando yo llego al atril para empezar la liturgia, sale esa voz durísima diciendo Dios ayúdame.
Y yo creo que todos nos miramos, incluso ese día no había mucha gente, estaba recién abiertica la capilla de ahorita. Y yo miré a mi esposa, que era la que manejaba el sonido, y me hace así. Y yo sigo la liturgia porque yo trato de no distraer lo que estamos haciendo. Pero apenas terminamos, yo sí dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, a ver, escuchemos otra vez el audio. Y sí, dice Dios, ayúdame. Y pues todos los que estaban ahí lo escucharon. Probamos a ver si que se podía cruzar algo. Como investigador siempre dudamos primero. Entonces miramos si podía cruzarse alguna frecuencia, sonido. No, era imposible porque el parlante estaba conectado a dos micrófonos, al mío y a otro que estaba apagado. Y no había otra manera de que un sonido se filtrara por el parlante. Y eso ya nos pasó varias veces, pero ese fue el más fuerte y el que se escuchó más claro. Ya me ha pasado otras 3, 4 veces, pero ha sido diferente. Pero en Semana Santa, ese es el recuerdo que tengo. Fue que el Viernes Santo. Sí, fue apenas empezando la liturgia de la cruz. Bueno, padre, pues justamente para estos días que ya inicia, pues desde hoy domingo, hoy que es Domingo de Ramos, la transmisión de este capítulo de Zona Paranormal, ¿cuáles son esas recomendaciones que dice usted para vivir la semana de una manera enfocada a Dios, reflexionando, de pronto aquellos que nos están viendo, pero que sean ateos, no sean creyentes, pero que al fin y al cabo aquí lo que debe primar es como el ser buenas personas, el bien y bueno, también de alguna otra forma evitar o acercarnos a prácticas que sucedan fenómenos paranormales en estos días y que nos lleguen a afectar? Bueno, como decía, la Semana Mayor tiene una energía muy especial. Yo le digo a la gente que la aproveche para su bien, que tenga un tiempo precisamente de eso, de reflexión. Si son creyentes, que participen en las ceremonias. Son ceremonias de enorme poder. Yo sé que a veces por la tradición se pueden volver tediosas y hay gente que le tiene como rayecita porque recuerdan que la mamá los obligaba, no sé, a ir a la procesión, a la Eucaristía temprano o tarde en la noche y les da pereza. Pero cuando ya, yo les llamo a reflexionar, es que ya como adultos miremos el trasfondo de esas tradiciones. Porque sí, hay mucha cosa tradicional, ¿cierto? Que visitar las 7 iglesias, por ejemplo, el Jueves Santo tiene una connotación. Sí, los monumentos de las 7 iglesias, los monumentos incluso son exposiciones de la Eucaristía, que tienen enorme poder. Es que si supiéramos el poder de la Semana Santa, le aseguro que nadie se perdería una sola ceremonia. Tiene un enorme poder que se puede usar para bien. Si son creyentes, mire, hagan el esfuercito, es una vez al año, vayan a las ceremonias, especialmente la vigilia pascual, pero si pueden ir a la del jueves y el viernes santo, genial. Hoy se transmite Domingo de Ramos, es el inicio, es la apertura. Y si es curioso, pero si ustedes escuchan el Evangelio de Domingo de Ramos, se narra la pasión de Jesús. Mucha gente dice, bueno, pero si es cuando se conmemora que llega a Jerusalén, ¿por qué la pasión de Jesús? Eso tiene una connotación esotérica muy interesante. Es que precisamente la apertura de la Semana Mayor se hace mediante el símbolo de la cruz y la sangre de Cristo. Acuérdense que hay toda una connotación del grial y demás, pues metiéndole aquí lo extraño de la Semana Santa. Entonces tiene esa connotación esotérica de que es la muerte y la sangre de Cristo la que abre como un portal, yo lo llamaría así, portal que se abre durante esta semana para aprovecharle la energía. Los que no son creyentes igual aprovechen la energía. O sea, lógicamente si usted no cree, pues no va a ir a una misa y va a ser aburridosísimo. Pero yo sé que van a percibir que hay una energía diferente. No se vayan de parranda. Miren, no se vayan de paseo a distraerse, para eso hay otros tiempos. Hagan que esta semana tenga una cierta connotación sagrada. Si usted no es creyente, al menos esté con su familia de una manera más tranquila, lean, vean televisión, salgan a un parque a respirar aire puro, pero no se pongan a hacer otras cosas que pueden hacer en otros momentos. Esta es una semana diferente. Sí, es una semana diferente, es una semana que nos llama a que el corazón se conecte con Dios, en el Dios que usted crea de la manera que usted crea. Si es cristiano, mire, aproveche las ceremonias. Todas las iglesias cristianas tenemos alguna ceremonia durante este tiempo y hay que aprovechar. A veces nos volvemos egoístas porque uno dice, bueno, si me dan algo yo voy. A mí me pasa cuando hago misas especiales, se llena la capilla y hago una misa normal y está a la mitad. Entonces ahí se nota que solo cuando queremos recibir. Entonces, pues pongámosle un poquito, entre comillas, un egoísmo estos días y es que vamos a recibir mucha bendición. Y tal vez también nos permita liberarnos de un montón de ataduras, ¿no? A veces hay vicios, a veces hay, digamos, sentimientos y pensamientos negativos que afectan nuestra vida
¿Por qué no aprovechar esta energía bonita para liberarlo? Sí, es un regalo también que nos da Dios, el cielo, la benevolencia, porque son días de benevolencia, son días donde se recuerda a un hombre que se entregó para dar una noticia y es que todos somos hijos de Dios. Y si ya creemos que Jesús es el Mesías, como yo lo creo, pues sabemos que también su sangre nos liberó de un montón de ataduras. Entonces, aprovechémoslo, o sea, tengamos la oportunidad de llenarnos de una buena energía esta semana y evitemos todo aquello que precisamente va en contrario. Miren, una persona que se va de parranda un Viernes Santo, energéticamente está rompiendo algo que lo estaba cubriendo. Y por eso también puede ser la explicación de algunos accidentes y tragedias. Mire, evitémoslo, usted se puede ir de parranda otro día, ese día no, porque se hace como una rebeldía, ¿sí? Y recordemos que hace un satanista esos días, es una rebeldía, es un romper el significado. Cuando usted lo hace inconscientemente está entrando en la frecuencia del mal, ¿cierto? Está rompiendo una frecuencia benevolente para ponerse a hacer cosas que no tienen nada que ver con la reflexión o la conexión espiritual. Evítelo, evítelo. Y eviten aquellos que también aprovechan porque también se da que a jugar tabla ouija el Viernes Santo. Sí, eso se usa y yo he escuchado un caso crítico una vez porque precisamente vamos a lo mismo. Tiene una frecuencia de liberación tan grande que si usted va a lo contrario, le aseguro que también recibe lo contrario. Entonces, evitemos curiosidades dañinas y aprovechemos curiosamente lo que energéticamente nos va a llenar de bendición. Entonces, esa es mi invitación, aprovechemos estos días. Yo en mi comunidad, yo les digo, o sea, tratemos de estar en todas las ceremonias, no se vayan de viaje, aprovechemos para estar juntos y después se van a pasear a mitad de año. Pero ahorita no, ahorita es un tiempo de conectarnos con Dios y de liberarnos de cosas malas. ¿Qué mejor puede ser? Claro, bueno, pues esas son esas reflexiones, llamémoslo recomendaciones, o por qué no también un llamado de atención que nos hace el padre Cristian para interiorizar y bueno, vivir esta semana mayor de una mejor manera y bueno, pues evitar estos fenómenos paranormales que de pronto nos pueden por ahí pegar el susto. Así que bueno, pues padre, gracias por estar con nosotros en este Zona Paranormal y pues gracias por ser también amigo de esta casa. No, gracias por la invitación. Para mí es todo un honor. Yo estoy mientras pueda con todo el gusto. Y de nuevo les digo, o sea, lo paranormal es muy interesante. Parte de mi vida está dedicada a esto y uno aprende muchísimo. Pero también nos damos cuenta que tiene una enorme responsabilidad que puede, si no se usa bien, dañar. Entonces aprovechemos siempre lo bueno, ¿sí? Así sea la curiosidad en lo paranormal para lo bueno. Y estos días tienen una energía especial. Yo me recuerdo aquí, entre comillas, que también decían que se soltaba el diablo el Viernes Santo. Incluso hay muchas historias de familia donde habían grandes ventarrones a ciertas horas del Viernes Santo también. Y la gente decía es que soltaron al diablo. ¿Por qué tenemos esa idea? Porque ese día hay una lucha. Ese día, entre comillas, sí está suelto el diablo, porque quiere romper y destruir lo que energéticamente significa la cruz. Entonces, más bien vibremos en la frecuencia de lo bueno y evitemos aquellas frecuencias bajas que pueden alimentar algo que se está moviendo ese día, por ejemplo. Bueno, la percepción del padre Cristian Piedrahita, él es obispo, experto en investigación paranormal, también experto en exorcismos, quien nos acompañó en este Zona Paranormal. Así que a ustedes, amigos, gracias por estar siempre con nosotros, acompañándonos. Recuerden, cada domingo un capítulo de Zona Paranormal acá en quienique.com. El placer de saber, ver y oír más. Nos encuentran en nuestro portal, en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. A ustedes, gracias y ya lo saben. Juiciosos, interioricémonos en esta Semana Santa. Chao, chao.